Bueno, continuamos entonces con Narodowski y una presentación que puede resultar como muy compleja a la altura de los acontecimientos, quizá un poco más comprensible. Un dato que voy a dar a continuación es que vamos a sumar a este audio un videito muy corto y muy sintético, pero sumamente claro, de Comenio, porque si me detengo yo en datos específicos se pierde por ahí la esencia de la finalidad de esta clase, lo cual no implica que luego lo sigamos trabajando, porque Comenio es un filósofo y yo diría un gran pedagogo que no requiere una lectura leve, liviana, requiere justamente una lectura profunda y una palabra explicativa que quizá no alcance por supuesto, en cuanto a la comprensión me refiero a una sola clase. De todos modos, hago ese aporte para ilustrar un poco más acerca de cuestiones que, vuelvo a decir, son esenciales. Textos de Comenio hay acerca de su producción y de su vida, sobre todo una vida muy dura, con mucho conflicto, muchos conflictos, desde quedarse desde muy pequeño sin familia, a perderlo todo, todos sus escritos, sus bienes, una vida muy conflictiva. Bueno, todo eso se puede googlear y yo voy a acercarles, como les dije, un videíto, pero acerca de la obra y de este contenido tan fundante para nosotros en el orden de lo pedagógico, no es tan sencillo de encontrar, porque los sitios por ahí no hacen el trabajo de reflexión, indagación y comprensión que me parece sí estoy intentando hacer yo con ustedes respecto del paradigma comeniano. En primer término, para ubicarnos, diríamos, en lo que es su vida y su trayectoria de formación y pedagógica, me parece un detalle importante decir primero su nacimiento en el año 1592, y a nosotros nos llega su obra, digamos, conocida en traducción latina en el 1600 y pico, por lo tanto pensemos que es un revolucionario, porque todo lo que él dice se va a utilizar casi 2 siglos después, por lo tanto es un fuerte revolucionario, diría yo, que nació en Moravia, actual República Checa. Fue muy destacado en toda su formación y, como les decía anteriormente, por su vida tan dura, dado que vivió en una época que podríamos llamar convulsa, ¿no? En Europa, durante la guerra de los 30 años, ¿no es cierto? Podríamos decir una serie de conflictos que ya quedaron enunciados en uno de los videos, fundamentalmente en el orden de las grandes luchas religiosas, ¿no es cierto? El protestantismo, por supuesto, eso me estoy refiriendo, entre católicos y protestantes. En el medio de todas estas luchas y estas grandes controversias, tenemos que reconocer que el panorama ideológico, por supuesto político, religioso y económico de Europa era muy complejo. Entonces estábamos viviendo terribles momentos, poniéndome en el lugar de la mirada europea, sangrientos movimientos en cuanto a la reforma y a la contrarreforma. Esto está anunciado también con Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, en el videito, para que nos ubiquemos cómo era ese escenario, ¿no? ¿Qué pasaba? Los credos religiosos, no nos olvidemos que venimos de mucho tiempo histórico de mirar hacia el cielo. Entonces la pugna del poder y por tener justamente el poder hacía que los credos religiosos quisieran, por supuesto, dirigir las políticas y que el mundo se explicara a través de ellos. Viene toda esta gran discusión y pelea que hace, entre otras cosas, que si nosotros esto lo trasladamos, estamos hablando de la publicación de la Didáctica Magna, que es su gran obra, y pensamos en el continente americano, en tanto descubrimiento por Colón, estamos hablando de 1492, así que ustedes imaginen los tiempos de producción y cómo eso se fue como cocinando, entre comillas, para después poder nosotros absorberlo. Ahora bien,
Eh, Entre tantas cosas originales, digamos, originales en el sentido de una producción que después marca una obra universalizante, porque después en todas partes del mundo se utilizó su obra, sin dejar de reconocer que él, por supuesto, lo que hace no es crear estrictamente algo nuevo, sino recuperar cuestiones e ideologías que ya se venían manejando, por supuesto, como pasa en todas las modas pedagógicas, pero la impronta diferente de él es justamente la cuestión revolucionaria de poner a la escuela, pensando él en la didáctica magna, en una escuela que va a ser la encargada de producir. ¿Se acuerdan ahí tempranito cuando hablábamos de un sujeto diferente, de un sujeto moderno? Justamente por eso Narodowski nos habla de el paradigma comeniano. ¿Por qué el paradigma comeniano? Justamente porque a través de la aparición de su gran obra, que es la didáctica magna, se instala un pensamiento que va a alimentar un paradigma que va a tener continuidad en el tiempo. Por eso se habla de un paradigma transdiscursivo, es decir, que atraviesa los discursos, no se queda en la Moravia de ese momento, en la República Checa de hoy, siguió persistiendo, siguió acompañando a todos los pedagogos, independientemente de que estuvieran o no de acuerdo totalmente o parcialmente con él. Quiere decir que la vigencia de su obra es para reconocer. Por eso para nosotros es pero tan importante que lo recuperamos en tanto y en cuanto muchos historiadores de la educación, muchos filósofos de la educación acuerdan en pensar que justamente no solo es el padre de la pedagogía, sino que su obra es la que inaugura lo que así, entre comillas y vulgarmente, se conoce como la hora cero de la pedagogía. Es decir, por eso es tan importante para nosotros esta persona, este autor, y cómo lo vamos a ir tomando en otras oportunidades. Entonces, bien, paradigma transdiscursivo, obra universalizante, obra totalizadora, modos de entender como él entendía en su época, que esto no imaginó, calculo, nunca, que iba a ser una gran caja de herramientas, ¿no? Como bien dice Narodowski, lo voy a leer textual, una verdadera caja de herramientas. Interesantísimo, porque a partir de esto se abren normas, explicaciones que de algún modo iban a orientar y acompañar desde el esquema básico a todos los educadores de la modernidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque da respuestas a todas las dudas que se tenían en el momento acerca de la educación. Por eso es algo más que un libro, ¿no? Es algo así como, en palabras de Narodowski, un monumento totémico, perenne a lo largo del tiempo, que expresa y al mismo tiempo honra el o al origen del pensamiento pedagógico moderno. Es decir, que si nosotras, si viene alguien de otro lugar, un extraterrestre, y nos preguntara acerca de la pedagogía, tendríamos que decir que su padre es Comenio, justamente, y que el origen es en la modernidad y que es el reconocido como el ahora, como les decía, la hora cero. Fuente, origen o grado cero de la pedagogía. Estamos hablando, por supuesto, de la pedagogía del siglo XVI y de principios del XVII. Ahora bien, referencia que hacíamos antes, no es que él inventa un nuevo diagrama, sino que más bien lo que hace es estructurar un nuevo entrecruzamiento leyendo la realidad. Fíjense esto que volvemos a tomar como término de lo situado, cómo se instala en cómo lo podemos reinstalar o tomar como un dispositivo de análisis en otro tiempo. Por supuesto que entiende él que a partir de un método adecuado en una institución que va a ser la escuela, se puede producir un orden social. Creo que esto les resuena como conocido, ¿no? O lo escuchan como conocido, porque en el principio de nuestra clase esto lo abordamos. Entonces, parecería que para él reformar la sociedad es una posibilidad siempre y cuando que para ello se encuentre un método adecuado. Y es aquí donde justamente, tanto para la juventud como para la infancia,
él cree hacer el gran aporte, y de hecho lo hace con su didáctica magna. Podríamos decir que la pedagogía moderna es una utopía, es decir, ¿cómo se inserta en esta realidad de un paradigma transdiscursivo lo pedagógico? ¿Cómo aparecen y cuáles son los elementos que intervienen? Y aquí aparecen cuestiones que, a mí en el sentido de, me sigue asombrando después de tantos años de lectura, el descubrimiento o bien el entrecruzamiento de elementos intervinientes en la época y todos los aportes que son tan ricos por su parte, el hallado. Entonces, bien, ¿cuáles son? Cuestiones que para nosotros hoy son muy comunes, por ejemplo, la gradualidad, es decir, el paso de los alumnos en grado, el uso de un calendario escolar, desde hasta todos en el mismo tiempo, justamente que tiene que ver con la enseñanza simultánea. Nosotros sabemos que en una institución educativa tenemos mucha gente ubicada en distintas aulas, en distintos espacios específicos destinados a esta finalidad, en el mismo horario, pero con distinto orden en cuanto a la adquisición, la apropiación, la construcción de los contenidos. La distribución de los recreos, el descanso, es decir, todo lo que tiene que ver con, por un lado, la gradualidad como tema fundamental